Queridos hermanos, celebramos a la Virgen del Carmen y cada vez que celebramos una espiritualidad, como puede ser la del Carmelo, es importante no perder de vista que una espiritualidad es un aspecto del Evangelio. No es un modo separado, ¿no? Y entonces, qué linda es la Iglesia, que tiene tantas espiritualidades, ¿no? Pero un solo Evangelio. Y podemos seguir al Señor de muchas maneras, pero hay un solo Señor. La espiritualidad del Monte Carmelo está basada bíblicamente, es un lugar, ahí cerquita de la costa, ¿no? En Tierra Santa. Un lugar donde bíblicamente se la destacó por la belleza y también por la fertilidad. Era un buen valle, digamos, ¿no? Pero sobre todo, un lugar donde Elías estuvo para dos cosas. Primero, para luchar contra otros profetas de otros dioses, ¿no? Los Baales, la escena donde se disputan a ver cuál es el Dios verdadero. En el Monte Carmelo quedó en evidencia que los Baales eran falsos dioses y que había un único y verdadero Dios. Un único y verdadero Dios. El Carmelo es el lugar de la búsqueda del verdadero Dios. Podemos hablar de fe, podemos hablar de Dios, podemos hablar de religiones, pero qué bueno es poder buscar al verdadero Dios y no quedarnos en caricaturas ni en construcciones humanas. Es una decisión, buscar al verdadero Dios, y Elías lo hizo. Pero también, y junto con esto, Monte Carmelo es el lugar de la oración, donde él descubre la experiencia de ese nuevo Dios verdadero. Y entonces Dios ya no era un terremoto ni el fuego, sino una suave brisa. Entonces el Carmelo es el lugar donde buscamos al verdadero Dios y donde rezamos y contemplamos para experimentarlo, para dejar que llegue a nosotros. Por eso el Monte Carmelo nos invita a orar y a revisar nuestra oración. Si vamos en busca del verdadero Dios y si aprendemos a dejarlo venir a nosotros, aun cuando sea una suave brisa. Pero es una actitud de deseo y de espera, de recepción. Acá estoy, esperándote. Segundo lugar, el Monte Carmelo fue también un lugar después de esto donde muchos peregrinos iban a rezar hasta que fueron expulsados. Y en el 1200, Simón de Stock recibió una imagen de la Virgen, donde le decía que iba a protegerlo con un escapulario. Escapulario que era una capa, ¿no? Escápulas son los hombros, una capa que cubría desde los hombros para abajo. Y el sentido del escapulario, por un lado, es un signo de pobreza, algo que cubre, pero que no es de alguien que tiene mucha ropa. Es un signo de protección, porque cubre los hombros, la espalda y el pecho. Es un signo de pobreza, porque ese color pardo, marrón, es la lana sin tintura,
la lana de los pobres, que no tienen para darle color. Y todo eso es una invitación para poder vivir la espiritualidad del Carmelo. Pensar que somos pobres pero protegidos, que somos pobres pero cuidados. Y a eso nos invita la devoción al escapulario, ¿no? Recibirlo para poder sentir ese acompañamiento. Porque San Juan de la Cruz, que es parte de la espiritualidad carmelitana, cuando habla del Monte Carmelo y la subida del Monte Carmelo, habla que para subir hay que hacer un esfuerzo. Y si queremos tener una vida espiritual, no hay vida espiritual sin esfuerzo. Si queremos llegar a lo alto, tenemos que trabajar mucho. Y entonces para él el camino de su vida es un camino de despojo y de desprendimiento. Nadie puede subir a una montaña con mochilas muy pesadas, ni teniendo tantas cosas. Bueno, si en la vida nos vamos cargando de muchas cosas, le vamos dejando poco al lugar de Dios. Por eso, para encontrarnos con Dios, a veces tenemos que despojarnos de cuestiones materiales, de actividades, para que podamos trabajar sobre eso que queremos lograr o hacia ese lugar donde queremos llegar. El Monte Carmelo es una subida que nos invita a la ascesis, al trabajo espiritual que fortalece nuestro espíritu. Y para eso, bueno, desprendernos, despojarnos. Estamos tan preocupados por tantas cosas, estamos tan ocupados en tantas actividades, que Dios termina siendo un apéndice para cuando haya tiempo, y un tiempo que nunca llega. Bueno, el Monte Carmelo nos invita a subir al encuentro con el Señor, a hacer esfuerzos para encontrarnos con Él y a despojarnos. Porque en esa decisión de subir y despojarnos, volvemos a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y por último termino con esta imagen del Evangelio. María quiere cuidar a Jesús. María quiere que a Jesús no le pase nada. María se da cuenta que Jesús va predicando y que mucha gente se le va acercando. María se da cuenta que por todos lados lo buscan y tiene miedo. Y por eso quiere llevárselo. Es un cuidado que quiere sacar a Jesús, llevarlo afuera. Y Jesús le enseña que no puede sacarlo de la obra de Dios. Que el miedo humano de que algo le pase tiene que estar en el proyecto de Dios. Y entonces María aprende. Y por eso cuida desde el Carmelo con ese escapulario. María nos va a acompañar, pero ya sabe que no nos va a sacar de las dificultades, ni de los problemas, ni de los desbordes que haya en el mundo. Pero sí nos va a abrazar como un escapulario, porque en los hombros es donde cargamos los pesos, pero también en los hombros es donde recibimos los abrazos que nos contienen, las palmadas que nos animan y nos acompañan. Por eso vamos a pedirle hoy a María que nos ayude a descubrir este monte elevado del Carmelo, para que también nosotros busquemos
al Dios verdadero, para que podamos crecer en la oración y en la contemplación. Vamos a pedirle a María del Carmelo que nos ayude a poner a Jesús en el centro, a desprendernos de todo aquello que es inútil, superficial o secundario, para que sea Dios el centro de nuestra vida, que aprendamos a decidir y a renunciar. Por último, vamos a pedirle a María que nos enseñe a cuidar, que nos enseñe a cuidar como ella, como su escapulario, acompañando, abrazando, animando, pero no manejando ni manipulando, no quitando a nadie de la obra de Dios. Vamos a pedirle a María que calme nuestros miedos con aquellos que queremos, y que podamos verlos en la providencia de Dios, en la voluntad que Él piensa para cada uno de nosotros.